El jefe Mustafá se negó y rehusó continuar hablando, pero cuando vio el dinero no pudo contrariarlo, ya que las monedas son una flecha certera y un intercesor al que no se rechaza. Entonces se dejó vendar igual que anteriormente, lo condujo hasta la casa del difunto Qasim y se detuvo delante de ella. Le quitó la venda que le cubría los ojos, le entregó el dinero prometido y dejó que se marchara. Ahmed el encolerizable, al encontrarse ante su objetivo, temió confundirse más tarde y, en previsión de ello, marcó la puerta de la casa con una pequeña señal roja que pintó en un lugar poco visible, pensando que nadie la vería. Después regresó junto a sus compañeros y les contó lo que había hecho, lleno de alegría, sin dudar del éxito y convencido de que nadie vería la señal por ser pequeña y estar muy disimulada. Esto es lo que a ellos se refiere. He aquí lo que se refiere a la joven marchana. Se levantó temprano y, como de costumbre, salió a comprar carne, verduras, frutas, frutos secos y demás cosas necesarias para la casa. Al regresar del mercado, la señal roja no le pasó inadvertida, antes, al contrario, cayó bajo su vista y la contempló. La encontró rara. Le llamó la atención y pensó con su agudeza y mucho entendimiento que la había hecho algún enemigo o un vecino envidioso para hacer daño a la gente de la casa. No vaciló en marcar de rojo con señales de la misma forma las casas de los vecinos y las pintó en el mismo sitio que había elegido Ahmed el encolerizable. La joven no dijo nada para no intranquilizar o perturbar a su señor. Esto es lo que se refiere a ella. Entretanto, el ladrón, que se había reunido con sus compañeros, les refirió lo que le había ocurrido con el cordonero y cómo éste lo había guiado hasta la casa de su enemigo, cuya puerta había marcado con una señal roja para poder reconocerla. El capitán ordenó a sus hombres que se vistieran como el vulgo, que escondiesen las armas debajo de los trajes y que entraran en la ciudad por distintos caminos. Añadió: «Os reuniréis en tal mezquita y permaneceréis en ella hasta que nos unamos a vosotros». Él se marchó con Ahmed el encolerizable en busca de la casa en cuestión para ver cuál era. Al llegar a la calle ya sabida, Ahmed el encolerizable fue incapaz de reconocerla, dado el gran número de señales colocadas en las puertas. Al comprobarlo se avergonzó y no supo qué decir. El capitán, al darse cuenta de que era incapaz de encontrar la casa, bajó la cabeza, frunció el ceño y se enojó terriblemente. Pero la necesidad lo obligó a disimular de momento su enfado. Regresó con el ladrón, que marchaba cabizbajo a la mezquita. Al reunirse con sus compañeros, les ordenó que regresasen al monte. Se separaron y en distintos grupos regresaron a su feudo. Se sentaron en consejo y entonces el capitán les refirió lo sucedido y que los hados no les habían ayudado a tomar venganza, pues aquel día se había puesto al descubierto la vergüenza e incapacidad de Ahmed el encolerizable, el cual se había demostrado incapaz de reconocer la casa de su enemigo. Luego desenvainó la espada y de un mandoble en el cuello echó a rodar su cabeza. La separó del cuerpo y Dios despachó su alma a toda prisa hacia el fuego. ¡Qué pésima morada! El capitán meditó en el asunto y se dijo: «Mis hombres son buenos para combatir, alancear, saquear, verter sangre y hacer incursiones, pero no tienen idea de lo que son las tretas y las añagazas. Si los mando uno detrás de otro para solucionar este problema, los perderé a todos sin utilidad ni beneficio. Lo mejor es que vaya yo personalmente a solucionar este difícil asunto». Informó de ello a los ladrones y les dijo que iba a ir él personalmente a la ciudad. Le contestaron: «Este asunto es tuyo y la autoridad también. Haz lo que te parezca». Entonces se cambió de vestidos y al amanecer se dirigió a la ciudad en busca del jeque Mustafá el cordonero, del mismo modo que habían hecho sus dos mensajeros. Al encontrarlo se acercó a él, lo saludó, le habló de buena forma y llevó la conversación hasta comentar lo acaecido al asesinado, y no paró de tirarle de la lengua y ofrecerle dinero hasta que el jeque Mustafá se avino a su deseo, y el capitán obtuvo lo que deseaba, o sea, el conocimiento del domicilio de su enemigo por el procedimiento ya citado.
Cuando el viejo lo dejó ante la casa, le dio una recompensa mayor que la que le había prometido y lo despidió. Después se fijó en el edificio, lo examinó y no le fue necesario poner ninguna señal, puesto que contó las puertas que había en la calle hasta llegar a la de la casa que le interesaba. Se aprendió el número de memoria, examinó sus ventanas y sus arcos y se fijó en todos los detalles hasta conocerla a la perfección. Entretanto, se paseaba por la calle para que sus vecinos no se extrañaran al verlo allí tanto rato. Luego volvió junto a sus compañeros, les explicó lo que había hecho y les dijo: «Sé cuál es la casa de nuestro enemigo, y si Dios lo quiere, ha llegado la hora de nuestra venganza. He meditado acerca de cómo hemos de entrar y atacarlo. Os lo voy a contar. Si os parece bien, lo pondremos en práctica, y si no lo aprobáis, el que tenga algo mejor que lo mío que lo exponga y explique lo que bien le parezca». Les refirió lo que había pensado y lo que quería hacer. Los ladrones lo aprobaron, se pusieron de acuerdo y prometieron bajo juramento que ninguno de ellos quedaría rezagado respecto a su compañero en busca de la venganza. Entonces envió un grupo de ellos a un pueblo cercano y les mandó comprar 40 grandes pellejos de cuero. Despachó el resto de sus hombres a las aldeas vecinas para que comprasen 20 mulos. Cuando hubieron adquirido todo lo que les había mandado, se presentaron ante él. Hicieron en cada pellejo una hendidura suficiente para que pudiese entrar un hombre, y cada ladrón se metió en un odre con un puñal en la mano. Una vez estuvieron todos dentro, metidos en esa cárcel tan estrecha, cosió el capitán las aberturas, las dejó como habían estado, ensució los pellejos con aceite, para que quienes los vieran pensasen que estaban llenos de este líquido, y los cargó de 2 en 2 a lomos de una mula. Los 2 pellejos restantes los llenó de aceite verdadero y los colocó en uno de los animales. En total había 20 mulas cargadas, 19 de hombres y una de aceite, ya que los ladrones, después de la pérdida de sus 2 compañeros a los que dio muerte el capitán, habían quedado reducidos a 38. Cuando terminó estos preparativos, se puso al frente de la recua de mulos y entró en la ciudad cuando ya había caído el sol, cuando era tarde y había desaparecido la luz. Buscó la casa de Alí Baba y la reconoció en el acto. Al llegar ante ella tropezó con Alí Baba, el cual estaba sentado en un banco en la calle. En el banco había un tapiz y se apoyaba en una magnífica almohada. Se fijó en él y vio que estaba contento, feliz y tranquilo por el bienestar y desahogo en que vivía. Al llegar junto a él, lo saludó correctamente, con educación, humildad y respeto. Le dijo: «No soy de este país. Mi patria está lejos y mi morada apartada. He comprado aceite y espero venderlo en esta ciudad, pero he entrado tarde. Me ha sido imposible llegar antes a causa de la distancia y el mal estado del camino, y he encontrado cerrados los mercados. Me he puesto en marcha perplejo en busca de un lugar o refugio en que poder pernoctar con mis animales, pero no lo he encontrado. He andado hasta pasar ahora por tu lado. En cuanto te he visto, he dado gracias a Dios porque ha solucionado mi problema y me ha hecho conseguir mi propósito. La generosidad se hace bien patente en tu gracioso rostro y la hombría brilla en tus ojos honrados. No cabe duda de que eres hombre de bien y de mérito, piadoso y bueno. ¿Puedes darnos cobijo por esta noche a mí y a mis mulas? Te harás merecedor de que te recompense y que te haga un buen regalo. Además, serás recompensado por el generoso, el favorecedor, el que paga un bien con otro bien, el que borra las maldades con el perdón. Mañana por la mañana, si Dios quiere, bajaré al mercado, venderé mi aceite y me separaré de ti agradeciéndote el favor y alabándote». Alí Baba replicó: «Bienvenido sea el caminante. Hoy eres nuestro huésped bendito y nos satisface esta noche feliz». Alí Baba era noble y generoso, magnánimo, de buenas costumbres y cualidades. De intenciones puras, solo pensaba bien de la gente. Creyó lo que había inventado el falso comerciante. No se le ocurrió que pudiera ser el capitán de los ladrones del monte, ni lo reconoció, a pesar de haberlo visto una vez, aunque con un aspecto distinto.
Llamó a su esclavo Abdelá y le mandó que hiciese entrar las mulas. Este cumplió su orden y el capitán entró en pos de sus animales para descargar los odres. Él y Abdelá los bajaron de las mulas y los alinearon junto a la pared en el patio de la casa. Después, el esclavo cogió las mulas, las metió en el establo y les dio cebada. El capitán quería pasar la noche en el patio junto a los odres, negándose a entrar en la habitación con la excusa de que temía causar molestias a las gentes de la casa, cuando en realidad era para poder llevar a cabo su propósito y poder realizar la perfidia que le había llevado junto a Alí Baba. Pero éste no le consintió que lo hiciese. Lo conjuró a que entrase y lo hizo de tal forma que casi lo arrastró. Al ver que era imposible seguir negándose, entró con él. El capitán se encontró en una amplia y espaciosa sala, cuyo suelo era de distintas clases de mármol. A su alrededor, unos enfrente de otros, había divanes recubiertos con los más preciosos tapices y tapetes, y en la testera del salón un diván, mayor que los demás, cubierto de regia seda. Sus peldaños estaban plateados y las cortinas bordadas. Alí Baba lo hizo sentar en este diván, mandó encender las velas y envió recado a Marchana, informándola de que tenía un huésped y ordenándole que preparase los mejores alimentos para la cena. Después se sentó junto al recién llegado, le hizo compañía y le dio conversación hasta que llegó la hora de la cena. Entonces pusieron los manteles y sirvieron los guisos en vasos de plata y de oro. Colocaron la mesa delante del capitán y éste comió de todos los guisos en compañía de Alí Baba. Luego quitaron la mesa, sirvieron vino añejo y la copa fue pasando de una mano a otra. Cuando hubieron terminado y estuvieron hartos de comer y beber, reanudaron la charla y así estuvieron parte de la noche. Llegada la hora de dormir y de acostarse, el capitán se levantó y bajó al patio, diciendo que antes de retirarse quería tapar a sus animales, si bien lo que quería era hablar con sus hombres. Se acercó al primero, que estaba, como ya hemos dicho, en el interior del primer pellejo, y le dijo en voz baja: «Cuando os tire desde la ventana un guijarro, desgarrad el pellejo con el puñal y reuníos conmigo». Dijo lo mismo al segundo, al tercero y a los demás hasta terminar con el último. Alí Baba se proponía ir al baño a la mañana siguiente, por lo que recomendó a Marchana que le preparase la toalla que le era necesaria y que se la diera a Abdelá, así como que le hiciera caldo de carne para bebérselo al salir del baño. Le recomendó asimismo que tratase bien al huésped, que le mulliese la cama y que lo atendiese personalmente, de acuerdo con las reglas de la hospitalidad. Le contestó que así lo haría, y Alí Baba se fue a la cama, se acostó y se durmió. Veamos ahora lo que hacía el capitán de los ladrones y digamos que es Dios quien concede la ayuda. Cuando se hubo puesto de acuerdo con sus compañeros y cómplices y hubo maquinado con ellos lo que había que hacer, subió en busca de Marchana y le preguntó por su dormitorio. Esta tomó una vela y le condujo a una habitación llena con los más hermosos tapices, con el lecho, las sábanas y todos los objetos que podía necesitar durante la noche. Marchana se fue luego a la cocina para hacer lo que la había mandado su señor. Preparó la toalla y los objetos necesarios para el baño y los entregó a Abdelá. Después encendió el fuego debajo de la cacerola. Mientras hacía esto, la luz del candil iba disminuyendo poco a poco por falta de aceite hasta que se apagó por completo. Buscó la aceitera y vio que estaba vacía. Además, se había terminado la cera. Quedó perpleja, ya que necesitaba luz para terminar de preparar el caldo. Abdelá, al verla así, le dijo: «No te inquietes ni te preocupes porque se haya terminado el aceite de la casa, pues lo tenemos en abundancia. ¿Has olvidado que los pellejos del comerciante forastero están llenos de aceite? Los han puesto en el patio. Baja, coge lo que quieras y por la mañana le pagaremos su importe». Marchana, al oír estas palabras, encontró que la idea era buena. Le dio las gracias por el magnífico consejo, bajó con la jarra y se acercó a los pellejos. Los ladrones estaban ya hartos de la larga permanencia en tan estrecha prisión, estaban fatigados de tener la espalda doblada.
Respiraban fatigosamente y tenían los miembros descoyuntados y los huesos molidos. No podían aguantar más esta situación y les era imposible continuar encerrados. Al oír la voz de Marchana creyeron en su ignorancia que era la de su jefe, puesto que la flecha del destino iba a alcanzarlos y la orden de Dios iba a cumplirse. Uno de los ladrones preguntó: ¿Ha llegado el momento de salir? Refiere el narrador de esta historia admirable, de este relato emocionante, extraordinario. Marchana, al oír la voz de un hombre que hablaba en el interior del odre, se asustó muchísimo. Tembló de terror y se aterrorizó de mala manera. Otra mujer se habría desmayado o gritado, pero ella tenía un corazón valiente y una imaginación rápida. Se dio cuenta enseguida de lo que sucedía y pensó en menos de un abrir y cerrar de ojos que aquellos hombres iban con mala intención. Ideó enseguida lo que le convenía hacer, puesto que si gritaba o se movía moriría sin remedio, así como su señor y todos los moradores de la casa. Se abstuvo de lamentos y algazara y empezó a poner en práctica la trampa que se le había ocurrido. Bajó la voz y contestó al primer ladrón: «Espera un momento, falta muy poco tiempo». Se acercó al segundo odre y el ladrón que lo ocupaba le preguntó lo mismo que el primero. Le contestó de la misma forma que al anterior. Los ladrones le preguntaban el uno detrás del otro y ella les contestaba y los invitaba a tener paciencia. Así llegó hasta los pellejos que contenían el aceite y que eran los últimos de la fila. Cuando vio que éstos se empeñaban en seguir callados, pensó que no debían contener hombres. Los movió y al convencerse de que estaban llenos de aceite abrió uno, llenó la jarra, volvió a la cocina y encendió el candil. A continuación preparó un gran caldero de cobre rojo, bajó con él al patio, lo llenó de aceite, lo colocó sobre el fuego y puso mucha leña debajo hasta que el aceite hirvió. Entonces bajó con el caldero y fue vertiendo una jarra de aceite en la boca de cada pellejo. El líquido fue matando a los ladrones en cuanto les llegaba a la cabeza. Así los aniquiló a todos. Al comprobar que todos habían muerto, regresó a la cocina y terminó de hacer el caldo de carne que le había mandado su señor. Concluido su trabajo, apagó el fuego y la lámpara y se sentó a espiar al capitán. Este, al entrar en la habitación que se le había preparado, cerró la puerta, apagó la vela y se tendió en la cama como si durmiera, a pesar de que seguía despierto, en espera del momento oportuno de caer sobre los habitantes de la casa. Cuando le pareció que todos estaban durmiendo, se levantó en silencio y se asomó a observar. Al no ver luces ni oír ningún ruido, creyó que los moradores de la casa dormían. Cogió un guijarro y lo tiró al patio, de acuerdo con lo convenido con sus compañeros. Esperó un poco para dar tiempo a que salieran de los odres, pero como siguieron callados y no se movían ni se oía rumor alguno, quedó perplejo. Desde la ventana tiró otro guijarro sobre los pellejos, pero éstos siguieron mudos y sin hacer ningún movimiento. Esto lo intrigó y volvió a tirar por tercera vez otra piedra. Esperó sin resultado la salida de sus ladrones. Perdió la paciencia. El miedo hizo mella en su corazón y bajó a ver qué les había ocurrido y el porqué de su silencio. Percibió un olor desagradable y el tufo de aceite quemado, con lo que aumentaron su terror y su miedo. Recorrió la fila dirigiendo la palabra a uno después de otro, pero no contestó ninguno. Entonces movió los pellejos, los agitó y miró en su interior. Vio a sus hombres achicharrados. Al comprobar que alguien había sacado aceite de uno de los odres, comprendió la manera como habían muerto y la causa de su fallecimiento. Esto lo afligió mucho y lloró copiosamente por haber perdido a sus compañeros. Temiendo que lo detuviesen, se decidió a huir y a escapar antes de que le cerrasen el camino. Abrió la puerta del jardín, trepó por la pared, saltó a la calle y huyó como alma que lleva el diablo. Iba cabizbajo, fatigado de pena y con el corazón lleno de 1000 pesares. Marchana lo observaba desde su escondrijo. Al comprobar que había huido, cerró la puerta del jardín que había abierto el ladrón y regresó a su habitación. Esto es lo que a ella se refiere. He aquí lo que se refiere a Alí Baba.
Cuando Dios hizo aparecer la mañana y ésta iluminó con su luz y se hizo claro, y el sol saludó a la más hermosa de las criaturas, Alí Baba despertó de su sueño y de las dulzuras del reposo. Se vistió y se dirigió al baño. Su esclavo Abdelá iba detrás de él con los útiles para el lavado y la toalla que le era necesaria. Entró en el baño, se lavó y descansó en la más completa satisfacción y felicidad, sin saber lo que había pasado en su casa durante la noche, ni el peligro del que Dios le había salvado. Al terminar de lavarse, se puso otra vez los trajes y regresó a su domicilio. Al entrar en el patio vio que los pellejos seguían en el mismo sitio y se admiró. Preguntó a Marchana: ¿en qué piensa ese comerciante forastero que tarda tanto en marchar al mercado? Señor mío, Dios te ha destinado para una larga vida y te ha dado mucha suerte, pues esta noche te has salvado de un gran peligro, y Dios te ha librado a ti y a tus familiares de la destrucción y de una muerte vil gracias a tu pureza de intención. Ha hecho caer en una fosa a aquellos que la habían cavado para sepultarte en ella, castigando sus malas intenciones. La falsedad trae siempre consigo la desgracia y la muerte prematura. He dejado todas las cosas tal como estaban para que veas con tus propios ojos lo que te había preparado a traición aquel fingido comerciante y el valor de tu esclava Marchana. Anda, contempla lo que hay en el interior de esos pellejos. Alí Baba se acercó y al ver en el interior del odre que tenía más próximo un hombre que empuñaba un puñal, palideció, cambió de humor y se echó atrás del susto. La joven le dijo: no temas, pues ese hombre está muerto. A continuación le mostró los restantes pellejos, en el interior de cada uno de los cuales había un hombre muerto con un puñal en la mano. Quedó un rato atemorizado, mirando unas veces a Marchana y otras a los pellejos. Estaba estupefacto, amilanado, sin saber lo ocurrido. Exclamó: apresúrate a explicármelo todo, sé breve. Lo que he visto me ha llenado de temor. Espera un poco y no levantes la voz para que los vecinos no se enteren de aquello que no interesa que se difunda. Tranquilízate, ve a tu habitación y siéntate en tu sillón para descansar. Yo te llevaré el caldo de carne que te he hecho, te lo beberás y desaparecerá el terror que te ha sobrevenido. Después se dirigió a la cocina, le llevó el caldo, se lo dio y él se lo bebió. Luego empezó a hablar. Ayer me mandaste que te preparase los útiles propios del baño y que te hiciera caldo de carne. Mientras estaba ocupada en cumplir tus órdenes, se apagó la lámpara por falta de aceite. Busqué la jarra del aceite, la encontré vacía y me quedé perpleja sin saber qué hacer. Pero Abdelá me dijo: no te preocupes por eso, pues tenemos mucho aceite en casa. Baja, coge lo que necesites de los pellejos del comerciante que duerme en nuestro domicilio y mañana le pagaremos su importe. Considerando que su consejo era bueno, bajé con la jarra. Al acercarme a los pellejos, oí en su interior la voz de un hombre que preguntaba: ¿ha llegado el momento de salir? Comprendí enseguida que aquello era una trampa y le contesté sin temor: ya falta muy poco. Recorrí todos los pellejos y vi que en el interior de cada uno de ellos había un hombre que me preguntaba exactamente lo mismo o me dirigía palabras semejantes. Yo iba dando la misma contestación y así llegué a 2 pellejos que estaban llenos de aceite. Llené la jarra, encendí la lámpara, cogí un gran caldero, lo llené de aceite y lo puse al fuego. Cuando hubo hervido lo vertí por la boca de cada odre hasta que murieron todos los ladrones a consecuencia del aceite caliente, conforme tú has podido comprobar. Luego apagué la lámpara y me senté a observar lo que hacía aquel comerciante traidor, pérfido y embustero. Vi que desde su ventana tiraba piedras para despertar a sus hombres y que repetía esto varias veces, pero como no se decidían a salir y él quería verlos, bajó a averiguar la causa por la que seguían quietos y los encontró a todos muertos. Entonces temió que a él le detuviesen o le matasen, por lo que trepó por la pared del jardín, saltó a la calle y huyó. Yo no quise despertarte para no alborotar a la gente de la casa y he esperado a que regresaras del baño para explicártelo todo. Esto es lo que me ha sucedido con esos traidores, pero Dios es más sabio. Ahora es necesario que te diga algo que me ocurrió hace poco y que hasta ahora te he ocultado. Hace unos días, al volver del mercado, vi que en la puerta de nuestra casa había una señal blanca.
Al contemplarla me intranquilicé, me inquieté y me di cuenta de que la había hecho un enemigo con la idea de hacernos daño. Para confundirlo, pinté la misma señal en la puerta de las casas de nuestros vecinos. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.